Me gustaría que podamos tratar un tema que siempre es bueno tratarlo en diciembre, porque en diciembre es el momento del año cuando todos estamos como cansados, y por eso elegí el primer himno, muy cansados, tan cansados, porque el mes de diciembre es justamente cuando más se sienten los efectos del cansancio, del agotamiento de todo el año. Realmente en el mundo de hoy muchas personas viven cansadas de día, cansadas de noche. Toman pastillas para dormir y duermen mal. Se levantan y toman un estimulante para arrancar el día y otro estimulante de tarde para llegar a la noche, cuando entonces toman otra pastilla o algunos toman alguna bebida alcohólica para intentar conciliar el sueño, un mal sueño que al día siguiente los deja cansados y así el círculo vicioso sigue permanentemente. Bueno, el ser humano desde que entró el pecado al mundo, Dios avisó: con sudor comerás el pan y entonces así será hasta que vuelvas al polvo. Dios avisó que propio del pecado es el cansancio y es el agotamiento. En Job capítulo 7, versículo 2, podemos buscar juntos, encontramos justamente ese anhelo que tiene el ser humano de reposo, de descanso. Cada etapa de la vida tiene sus propios cansancios. Fíjense lo que dice Job 7:2. Como el siervo, o sea, como el esclavo en este caso, suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. El reposo después del trabajo es una necesidad fundamental y más justamente cuando estamos en un mundo completamente marcado y condicionado por el problema del pecado. El reposo justamente, de alguna manera, tiene diferentes estadios. Dios en su palabra organizó la vida humana de forma tal que todos aquellos que quieren caminar con Él puedan disfrutar en este mundo cansado, agobiado, fatigado, de 7 tipos diferentes de reposo. Busquemos en Proverbios capítulo 19, versículo 23. Proverbios 19, 23 nos dice allí cuál es el primer reposo que Dios ofrece al ser humano. Dice aquí que el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Así que el temor de Dios, la fe en Dios, el compromiso con Dios nos hace tener una actitud reposada y confiada que hace más llevadera la vida entera con sus actividades, con su compromiso, con sus obligaciones. Esta es la propuesta de Dios. El primer reposo que Dios ofrece, un reposo actitudinal de decir: confío en Dios, descanso en Él, me dejo conducir por Él. Sin embargo, esta propuesta que Dios hace al ser humano no siempre es aceptada o bienvenida. Isaías 30:15 nos dice que aún su pueblo no había entrado en esa actitud de confianza y de dependencia de Dios, y así vivía. Y así vivimos cuando no incorporamos en nuestra vida este primer tipo de reposo, el reposo de la confianza, el reposo de descansar en Dios. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Pero qué pasó? No quisiste. No quisiste. Y entonces, si no aceptás el primer reposo, bueno, la vida es mucho más fatigosa de lo que debiera ser. Pero Dios en su bondad también nos regala, a los que nos dejamos conducir por Él, un segundo tipo de reposo referido en el Salmo 4:8, muy conocido y repetido. Este salmo es una promesa de Dios para sus hijos, cansados luego del trajín del día. Y a ver, este versículo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Claro, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Dios promete reposo diario para sus hijos. Un buen dormir en paz nos hace, bueno, renovar nuestras energías, nos hace tener mejor salud y un mejor despertar y una mejor jornada siguiente. En el mismo libro de los Salmos 127, versículo 2, capítulo 127, versículo 2, fíjense ustedes que allí nos dice que a veces algunas personas dicen: no, si me canso mucho durante el día duermo fenómeno, y a veces no es así. Salmo 127, 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores,
pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, el buen descanso, el buen dormir no viene solamente por el agotamiento físico, sino que viene como un regalo de Dios para nosotros. Ese es el segundo reposo que Dios nos da. El reposo diario. Poder dormir y despertarnos y dar gracias a Dios por la noche de descanso y por el día que comienza. Pero hay un tercer reposo que Dios ofrece a sus hijos. Y para que este tercer reposo pueda ser en realidad un buen reposo y cumpla con sus propósitos, Dios nos da una indicación preparatoria. Vamos a ver Éxodo 16, 23. Éxodo 16, 23. Dios dio una indicación al pueblo de Israel cuando les estaba enseñando el día de reposo, y les dijo Dios en Éxodo 16, 23, lo siguiente: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es decir, que para poder disfrutar del sábado, el tercer reposo de Dios, el sábado como día de reposo, ese reposo requiere una preparación especial, de forma tal que no podamos o que escapemos de la rutina o de la inercia de toda la semana, de todos los días, sean hábiles o como sean, ¿sí? Necesitamos prepararnos para ese reposo de Dios. Dios les instruye a los israelitas en el desierto que tienen que preparar todo lo preparable para que entonces tengan todo lo más preparado y listo posible a fin de poder disfrutar de el reposo. Por lo tanto, por esa razón el sábado evitamos todo lo evitable y hacemos lo que es inevitable. Evitamos y preparamos todo lo que tiene que ser de alguna manera apto para que podamos entonces el día de reposo tener un verdadero reposo. Porque en ese día, en ese tercer reposo, nosotros recordamos que pertenecemos a Dios. De acuerdo al cuarto mandamiento, en Éxodo 28 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Así que el día de reposo, al reposar, nosotros recordamos que somos creación de Dios, que pertenecemos a Él, que no somos nuestros, que hay quien cuida de nosotros, que hay quien nos ama y tiene un plan para nuestra vida. Ese es el tercer reposo. Así que tenemos el reposo permanente, el reposo diario, el reposo semanal, que es el sábado, pero también tenemos un cuarto tipo de reposo, y es el reposo que Dios regalaba a su pueblo de manera anual. Les dejo una tarea para la tarde, para algún momento que quieran. En Levítico 23 ustedes tienen allí todas las disposiciones de las fiestas religiosas y los días que tenía que el pueblo descansar en cada una de esas fiestas. De tarde ustedes lean Levítico 23 y van a ver cuántos días daba Dios al año de vacaciones a su pueblo. Levítico 23 tiene allí todas esas indicaciones. Eran vacaciones segmentadas durante el año. Las fiestas religiosas eran para guardar, para descansar, para ver a los amados, para hablar de las grandes cosas de Dios, para participar juntos en momentos de recreación especial. Era un momento, muy, muy importante durante el año. Diferentes momentos, y ustedes sumen después en Levítico 23 cuántos días por año Dios daba a todos sus hijos, bajo la teocracia, por supuesto. Sin embargo, ustedes, fíjense algo, ¿a cuántos de ustedes, sea que trabajen aquí en algún comercio, en alguna empresa, en el municipio, en la UAP, en el sanatorio, ¿a cuántos de ustedes le dijeron: mirá, estás entrando, bienvenido a nuestra institución, queremos comentarte que si vos trabajás fielmente durante 6 años, el 7º año vas a tenerlo de vacaciones? ¿Alguna vez ustedes le dijeron eso? A mí la Asociación Central no, y lo estoy esperando ansiosamente. ¿Sí? Bueno, ¿cuál era ese reposo anual que Dios daba? El año sabático. El año sabático era un año maravilloso porque de alguna manera Dios había prometido que si eran fieles al respetar los ciclos de siembra, cosecha y reposo de la tierra, en 6 años iban a tener lo necesario para vivir 7. El 7º año la tierra daría de suyo, comerían de eso los pobres, y todo ese año lo dedicarían al estudio de las palabras de Dios en familia. ¿Qué les parece ese plan?
plan maravilloso, ¿sí? Reposo anual, completo el año, cada 6 años, uno así. Y cada 7 semanas de años, cada 49 años, el año 50, el año de jubileo, iba a ser también un año de reposo, de equiparación de los desequilibrios económicos. Ese era el plan maravilloso de Dios para su pueblo, y esto constituía el cuarto reposo, ¿sí? El reposo anual. Dios tiene y Dios proveyó también un quinto reposo para el ser humano. Y usted dirá, bueno, debe ser la jubilación. La Biblia no habla sobre jubilación. No había un sistema de jubilación. Pero sí la Biblia tiene principios generales que nos hacen prever justamente o planificar la vida para cuando no tengamos fuerzas para trabajar o deseos de trabajar o salud para trabajar. La Biblia habla mucho sobre previsión, sobre ahorro, sobre no endeudarse. También de alguna manera nos advierte contra la acumulación sin sentido de bienes materiales. ¿Qué pasaba con las personas mayores en la época bíblica? ¿Cuál era el plan de Dios cuando no había ningún tipo de sistema de jubilación? ¿Sí? Bueno, el plan de Dios era que los hijos cuidaran a sus padres. Y cuando había viudas, ¿quiénes cuidaban de las viudas? La iglesia cuidaba de las viudas. Jesús en la cruz, ¿qué le dijo a Juan? Hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Por eso María muere en Efeso, porque Juan era pastor de Efeso. ¿Sí? Así Dios entonces también tenía previsto que en la edad adulta, bueno, el ser humano también pudiera reposar. Y esto es importante prepararlo desde que somos jóvenes. Yo tengo algunos conocidos que viven como si no hubiera un mañana, como si nunca llegaran a ser viejos, como si algo pasara y les lloviera algo de golpe, ya cuando tienen 60 y pico, 70 años, ¿no? Es importante prever el final de la vida y hacer los arreglos correspondientes para que cuando nos toque el reposo laboral podamos disfrutarlo y no padecerlo. Muy bien, tenemos aquí este reposo que Dios, bueno, da para el ser humano, el reposo laboral, pero tenemos ahora un sexto reposo. Y este es el reposo que la Biblia denomina así porque lo enfoca desde el punto de vista de quien entrega el reposo y de quien recibe el reposo. ¿Es el reposo de cuál? ¿De qué? La muerte es un reposo. La muerte, según la Biblia, en 50 lugares menciona que la muerte es un sueño. Los muertos nada saben y para el muerto el tiempo no corre. El primer muerto del mundo, Abel, murió hace unos 6.000 años, cerró los ojos y cuando despierte en la segunda venida de Cristo, lo primero que va a pensar es dónde está Caín. Según dice Ellen White, cuando alguien muere, al resucitar retoma el hilo de los pensamientos que tenía al morir. Así que lo primero que hará Abel al despertar es buscar a Caín. Sin embargo, verá justamente a Cristo y los ángeles que vienen en gloria para llevarlo a él y a los amados de Dios y los salvos al cielo. ¿Sí? Para el muerto el tiempo no corre, es un segundo. Por eso Pablo dice en Filipenses, ojalá yo pudiera morir y partir para estar con Cristo. Es como un segundo entre la muerte y la resurrección. Para el muerto el tiempo no corre y para Dios es tan fácil resucitar a un muerto como es para un padre despertar a un hijo que duerme. No sé cómo usaron ustedes, qué estrategia usaron ustedes cuando sus hijos eran chicos para despertarlos. Yo tenía una estrategia que no fallaba. Especialmente en los años que estábamos en Paraná, a veces, bueno, entraban a las 7 de la mañana o 7:15. Bueno, así que era complicado a veces despertarlos en los días de invierno, cuando estaba oscuro, cuando hacía frío. Así que yo tenía una estrategia infalible para despertarlos que era hacerles un versito continuo y repetido que les desagradaba tanto que se despertaban de la bronca. Yo lo despertaba con este versito. Buenos días, buenos días. Buenos días, mochijiño. Buenos días, buenos días. Buenos días, mochijiño. Buenos días, buenos días. Y así continuamente hasta que se despertaban así, con rabia, y funcionaba perfectamente. Hoy ya no, porque están grandes y por ahí me tiran con algo, así que ya es como que otra estrategia, ¿no es cierto? Pero para un padre resucitar
de ese descanso, despertarlo. Un hijo es absolutamente fácil. Para Dios, entonces dice, la muerte es un sueño. La muerte es un sueño. A veces uno dice, bueno, es cuando Dios dice, cuando Dios disponga. A veces creemos que es demasiado pronto, a veces creemos que es demasiado tarde, pero Dios sabe cuándo es el mejor momento. Tengo una foto muy, muy especial para nosotros que quiero mostrarles. A ver si está preparada y lista la foto. ¿No está? Bueno. Hace una semana escasa falleció Mirta Pose de Casarramona. Para nosotros, una persona muy especial. Yo hubiera querido de todo corazón que ella hubiera vivido tanto como su papá, Raúl, que falleció con más de 90 años, ¿no es cierto? Y para mí resultó muy prematura su muerte. Hubiera querido que ella tuviera una vida mucho más larga. Allá en Morón, ella fue rectora nuestra, fue de esas personas que cuando estamos en la adolescencia y tenés la suerte de encontrar gente como Mirta, nos marcan el rumbo, nos marcan el camino. Me acuerdo cuando me hizo el test vocacional, que era como una planilla celeste, me dijo, mirá, tenés 95 para el ministerio. Así que a los pocos días ella se comunicó con el decano de acá, que era Ezio Kairos en ese momento, me mandaron la carta. Vine 5 años después, pero eso es otro tema. Lo importante es la influencia que ella tuvo en nosotros. Cuando llegamos acá, ya al poco tiempo de estar de novios ya casados, los dos en cuarto, ella nos consiguió algunas horas para trabajar y ayudarnos, ¿sí? Después, estando en Paraná, le consigue a Vicky para enseñar acá. Bueno, siempre estuvo atrás, ¿no? Una figura muy, muy importante para nosotros. Sin embargo, Dios dijo, Mirta, a descansar. Y Mirta descansa. Para los vivos el tiempo corre muy lento, ese tiempo entre la muerte y el reencuentro, muy lento. Y los vivos nunca dejan de recordarse de sus seres amados. Y cuanto más pasa el tiempo, más piensan en ellos. Al menos a mí me pasa eso y seguramente a ustedes también. Cuanto más pasa el tiempo, más nos acordamos de cosas que como vienen a nuestra vida. Sin embargo, para el muerto el tiempo no corre y es como un segundo. Y para Dios es tan fácil resucitarlo al primer muerto del mundo como al último. Solo por su voz vendrán a la vida. Y Dios determina eso porque tiene en vista el séptimo reposo. Y ese séptimo reposo, hermanos, está referido en Hebreos capítulo 4, donde también se nos hace una advertencia para que todos aquellos que hemos disfrutado de los reposos que Dios nos ha regalado en esta vida, que no es fácil, pero que con Dios en nuestra vida presente en nosotros es más llevadera, todos aquellos que hemos disfrutado de los reposos de la fe, del reposo del buen descansar, del reposo semanal, del reposo. Ahí está la foto que les quería mostrar, ¿no es cierto? Mirta de blusa roja, levante la mano la que está abajo al medio. Ahí está, al lado mi hermana, arriba una amiga. Bueno, ella descansa, pero va a ser para ella un segundo. Así es el sexto reposo que Dios le regala a sus hijos. Gracias, muchas gracias. Dios entonces hace una advertencia en Hebreos capítulo 4 a todos aquellos que hemos disfrutado de todos los reposos que Él ha tenido y nos ha dado para temperar los daños del pecado de nuestra vida. Aquellos que hemos descansado en la confianza en Él, el reposo diario, semanal, anual, incluso laboral, incluso el reposo del fallecimiento cuando le llegue en el momento que Dios determina a cada uno. Pero hay una advertencia en Hebreos capítulo 4 y dice, cuidado que todo esto es una preparación, es una bendición en la vida, pero una preparación para poder entrar en el séptimo reposo. Dice Hebreos 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Claro, presenta el caso de aquel pueblo que disfrutó
primero que nadie, de estos reposos que Dios tenía para su pueblo, de la forma más completa posible porque estaban en la teocracia, y aún así muchos de ese pueblo no entrarían un día en el séptimo reposo. Ese pueblo disfrutó de la fe en un Dios al que podían ver en el monte. Disfrutó del reposo que Dios ofrecía día a día. Disfrutó ese pueblo del día sábado, enseñado por Moisés mismo, autor justamente inspirado de la ley divina. Disfrutó de las fiestas religiosas, cada una de ellas, incluso del año sabático, y algunos de ellos hasta del jubileo. Disfrutó de tantas bendiciones, pero dice, todos ellos se perdieron el mejor reposo. Eso sería trágico. Dice en el versículo 6 algo maravilloso. Después de esta advertencia, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Falta que algunos entren en él. Falta que algunos entren en el reposo que Dios tiene para el mundo. Este pueblo es el pueblo que Dios eligió para vivir todo el reposo que Dios había ideado para el ser humano, los 7 tipos de ellos, y para predicarlo y anunciarlo de forma tal que los que faltan puedan entrar. Hay una placa que yo había preparado para explicar quiénes están faltando entrar al reposo y cómo podemos nosotros incorporarlos a esta vida reposada y reposante que Dios nos da, no solamente en diciembre cuando llegamos más cansados, o en momentos críticos o trágicos de nuestra vida, sino en todo momento y en toda situación. El ser humano vive al revés y no debiéramos nosotros acompañar ese frenético andar del mundo. Claro, nosotros estamos hablando del reposo de la fe, pero para la práctica secular es un sálvese quien pueda. Nosotros hablamos de reposo diario, pero como he dicho, en la práctica secular se toma pastillas para dormir y estimulantes para estar despierto durante el día. Hablamos y leemos del reposo semanal en sábado, pero el mundo se toma un franco cuando puede y muchas veces ni siquiera puede. Hablamos del reposo vacacional, pero los que salen de vacaciones vuelven más cansados que cuando salieron. Hablamos del reposo laboral, pero muchos viven sin aportes o apelando a alguna moratoria milagrosa a algún momento de la vida cuando se les ocurra jubilarse. Hablamos del reposo de la muerte, pero para el mundo la muerte es el fin de todo. Y si hay algo más allá como un reposo diferente o posterior a la muerte, para el mundo es algo etéreo, inmóvil, donde hay angelitos entre las nubes, cuando en realidad nosotros sabemos por la última página del Conflicto de los Siglos que el cielo es un lugar de realizaciones notables con una capacidad creciente y más creciente durante la eternidad sin fin. Bueno, todos estos faltan entrar en el reposo. Todos estos faltan disfrutar de estos tipos de reposo que Dios nos da. Todos estos que hemos descrito, ¿sí? Cada uno de ellos, todos estos necesitamos incorporarlos en el reposo y nosotros también poder vivir en este reposo. Siguiendo los principios bíblicos que hemos expresado, podemos experimentar una mayor serenidad, un mayor bienestar en nuestros días, en nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida que vivamos, independientemente de las tensiones del mundo que nos rodea o que nos saca de quicio. Encontrar reposo es un desafío del mundo actual y también para nosotros. Es un desafío, claro que sí. Pero tenemos todo lo que la palabra de Dios nos ha dado para poder vivir y descansar en Dios, aprendiendo a vivir en una actitud de reposo y respetando los tiempos, los plazos, las indicaciones que Dios ha dado para que podamos ir a Jesús los que estamos trabajados y cargados a fin de poder descansar.